Voy a estar hablando hoy del Salmo 19, el 11 y el 12. Voy a estar hablando sobre los principios de Dios. Tu siervo es además molestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Qué gran bendición hay para los creyentes cuando Dios usa su palabra para amonestarnos, para caminar por el buen camino. En cada amonestación se nos advierte de las trampas que el diablo usa para que caigamos en pecado. El creyente tiene que estar bien apercibido en los mandamientos del Señor, ya que por medio de ellos es que somos apercibidos. El diablo desea envenenar el alma con sus astutas insinuaciones. Si desconocemos los mandamientos de Dios, podemos ser presa fácil de él. En guardarlo hay grande galardón. Miremos bien este principio. Pecamos, estamos en deuda. Pero si fallamos, hay una paga. Obtenemos grandes bendiciones. Así que guardarlo por estar en la gracia nos ofrece Dios los grandes beneficios de la dependencia de Él. Cuando se vive en la gracia de Dios, se recibe el galardón en guardar los mandamientos de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender cómo es posible que el hombre se pueda comprender a sí mismo? Para poder nosotros comprendernos bien y poder comprender nuestros propios errores, tenemos que conocer bien la palabra de Dios. En el libro que rige la conducta humana, conforme a los principios de Dios, la palabra de Dios nos indica lo que sabemos para poder corregir nuestros errores. Pero debemos de comprender que ninguno de nosotros sabe a profundidad el mismo fondo que abarcan nuestros errores. Cuando se comete un error, no se sabe dónde que es meditar bien en ese error, en la concepción del error. ¿Cuánto margen estamos dando si no reconocer la totalidad que realmente es nuestra culpa en el error cometido? Y la otra parte es la totalidad que realmente es nuestra culpa en ese error cometido. En la otra parte del reconocer y confesar el error como que fue nuestro. Cojamos por ejemplo la caída del hombre. La caída del hombre fue total y no parcial. Todos nosotros nos cajeamos como ovejas. El hombre por lo general no ve lo grande del pecado en él. Se excusa del pecado pensando que él es bueno y que no hace daño a nadie. Los errores del pecar no los ve y cuánto daño se hace él mismo y a los demás. Para que el hombre pueda ver lo feo del pecado, tiene que ver en la palabra que Dios es el 3 veces santo, el santo de Israel. Para que el pecado pueda ser perdonado, tiene que ser confesado. Líbrame de los que me son ocultos. Tenemos que orar por los pecados ocultos, que son los que muchas veces no conocemos, pero que que están presentes. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 24, 25. El pecado de Pablo no era en el exterior, sino dentro de él. La exclamación de Pablo era que dentro de él existía la secreta corrupción dentro de él, y esta era la causa de su turbación. Por eso exclamaba, miserable de mí, ¿quién me librará? Tenemos que ver como Pablo que dentro de nosotros existe corrupción a causa del pecado que está en nosotros. David también veía que dentro de él había pecados ocultos. Hay personas como el eunuco, que quería ver y no podía. Existen también aquellos que ni ven ni tampoco oyen. Por eso es necesario que pidamos perdón por aquellos pecados ocultos que muchas veces sabemos que están allí, donde nadie los ve. No podemos cubrir los pecados ocultos con una apariencia delante de los demás, con una falsa piedad. Podemos aparecer delante de los demás como hombres buenos, pero dentro hay corrupción. Tenemos que estar bien apercibidos
con respecto a las tentaciones pequeñas, ya que pueden llevarnos a grandes pecados terribles. Por eso la misma palabra nos aconseja a probarnos si estamos en la fe. 2 Corintios 13, de 5 al 8. David dice, libra a tu siervo de insolencia, o sea, el pecado de presunción, de modo de pedir diariamente a ser preservados del pecado, ya que si estos pecados llegan a tener dominio sobre una persona, al final van a dominar. Si el pecado no se domina, entonces andaremos en rectitud sin ser presumidos. Bendito sea el Señor por esos mandamientos, ya que estamos viviendo en las enseñanzas de Dios por su palabra y sus principios. Gracias a Dios por esos principios que nosotros ahora estamos viviendo. Hasta aquí mi exhortación sobre los principios de Dios. Que el Señor les bendiga.